Sí, ok. Sí. Bueno, familia, vamos a continuar nuestro estudio entonces en Gálatas, capítulo 4, versículos hoy día 21. Vamos a estudiar hasta el capítulo 5, versículo 1, ¿ya? Y la verdad es que, bueno, ustedes saben que los capítulos no son inspirados por Dios, entonces corta un tema y en este caso el capítulo 5, verso 1 es algo que es donde más o menos corta un tema. Así es que por eso vamos a estudiar hoy día hasta el capítulo 5, versículo 1. Y Pablo nos ha estado compartiendo, ¿verdad?, acerca de esta bendición de Abraham que llega a todos nosotros y ha llegado por medio de la fe. Esa promesa de salvación a cada uno de nosotros ha llegado por la fe en Cristo Jesús. Entonces, es importante esto que nos está compartiendo el apóstol Pablo. Y vimos también que la ley tenía un propósito, ¿sí? El propósito de la ley era simplemente tomarnos de la mano y llevarnos hacia Jesucristo. Ese era el propósito de la ley, era ser un tutor, una guía que nos acompañara, que nos llevara de la mano hasta que Jesús realmente apareciera. Entonces, lo que vimos al final del capítulo, o hacia el final del verso 19 y 20, es que Pablo realmente está como perplejo por cómo esta iglesia tan rápidamente se había desviado, se había ido tras la ley nuevamente, se había puesto bajo este esclavo, bajo este tutor una vez más y había dejado de lado la gracia de Dios. Entonces, lo que nosotros y lo que Pablo va a compartir hoy día, y esto me encanta, es un estudio bíblico acerca de Génesis 16. Es como si Pablo nos dijera, mira, vamos a abrir nuestra Biblia, ¿ya? O sea, no están todavía conformes con todo lo que yo les he estado diciendo, abramos la Biblia y veamos lo que nos dice la Biblia. ¿Respecto a qué? ¿A qué punto principal? Lo que nosotros vemos ahí. Que realmente si somos salvos por la gracia, no hay compatibilidad con la ley, ¿ok? O sea, no podemos relacionarnos con Dios a través de dos regímenes que son completamente distintos, contradictorios, y de hecho vamos a ver hoy día nosotros todas las contradicciones, vamos a ver contradicciones, particularmente vamos a ver 7 contradicciones entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Entonces lo que Pablo nos va a compartir a nosotros hoy es que la ley y gracia no son compatibles. No hay compatibilidad entre los dos regímenes y que son completamente distintos. Y para eso va a ir a una historia en la Biblia. Para eso va a ir a Génesis capítulo 16. Y me gusta eso porque la verdad es que las verdades que escribe Pablo son verdades que están en la Biblia. O sea, eso es algo que es importante. Nosotros debemos de entender y de saber de que es la Biblia la que nosotros nos guía y que es suficiente para nosotros. Entonces, algo que no está en la Biblia, realmente nosotros no podríamos llegar a considerarlo si no está en la Biblia. Es lo que está en la Biblia, lo que nosotros enseñamos, y toda doctrina debe estar basada en las Escrituras. Y esto es muy, muy importante. La doctrina de la salvación es una doctrina que está en la Biblia, y está en la Biblia desde siempre. O sea, se puede incluso confirmar a través de un relato del Antiguo Testamento, como es lo que ocurrió particularmente con Abraham, con su sirvienta Agar y Sara. Entonces, importante lo que nosotros vamos a ver el día de hoy aquí. Así que vamos a leer ya los primeros versículos y vamos a ir estudiando lo que el Señor nos va a enseñar acá por medio del apóstol Pablo. Dice el verso 21 del capítulo 4. Díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Entonces, Pablo ahora recurre a la Escritura, ¿no?, para seguir su argumento. Lo que nos viene diciendo Pablo es que una vez que esta iglesia conoció la gracia de Dios, la salvación de Dios por la gracia en Cristo,
¿Cómo era posible que esta iglesia hubiese vuelto nuevamente a esos pobres rudimentos de la ley? Pablo les está recriminando eso, les está diciendo, ¿cómo es que ustedes han vuelto a la esclavitud? Entonces Pablo lo que está diciendo es, no se vuelvan a la esclavitud si finalmente ustedes fueron sacados de allí. Ya vimos nosotros la semana pasada que somos herederos, ¿no? Que no somos esclavos, somos herederos, y que en Cristo todas las promesas de salvación son reales y nos transformamos en herederos. Él nos ha adoptado como sus hijos, y porque nos ha adoptado como sus hijos, nosotros podemos llamarle Abba Padre, podemos tener esta relación de intimidad, de cercanía, de amor con nuestro Padre Celestial. Y ya no es el Dios que está ahí arriba, que está lejos, sino es nuestro Padre. O sea, podemos llamar a nuestro Dios Padre. Es tremendo eso, una confianza, una relación, pero no cualquier relación, y no una relación con cualquier padre, porque tal vez alguno de nosotros no tuvo una muy buena experiencia en su relación con su padre. Yo no lo sé, probablemente tú hayas tenido, yo tuve la bendición de sí tener un buen padre, pero no sé cuál será la historia que tú puedas tener de tu padre. A lo mejor no tuviste un padre presente, no tuviste un padre, sino más bien tuviste un padre ausente. Entonces, es tan importante que nosotros entendamos lo que Pablo nos está tratando de decir, es que hoy bajo Cristo tenemos esa relación de intimidad con nuestro Padre. Podemos llamar a Dios Padre nuestro, como Jesús enseñó a orar, ¿verdad? Lo primero que llama la atención de cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, le da esa instrucción, dice, Padre nuestro. O sea, ahora nos dirigimos a Dios como un Padre, siendo Él santo, 3 veces santo, siendo tan majestuoso, creador de todas las cosas, que podamos llamarle Padre realmente es algo interesante. Es una relación estrecha con Él. Entonces lo que Pablo no le puede entrar en la cabeza y en el corazón es cómo es que alguien que se relaciona con Dios como Padre, que lo tiene en una relación tan de confianza, ahora se quiere volver a un régimen que solo ha traído y conduce a una esclavitud, ¿no? Y te condena, como es la ley. Entonces, Pablo les recrimina, ¿dónde está esa bendición tan grande que llegó a ustedes? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde ha quedado eso? Y Pablo, él se refiere a sí mismo que está sufriendo dolores de parto. Las mujeres que están acá, que han tenido hijos, saben a lo que se refiere Pablo. Yo no lo sé, porque no lo he pasado, pero yo creo que la mujer sabe perfectamente el dolor de parto. Y Pablo dice que él está, en cierta manera, sintiendo ese dolor. Creo que el dolor de parto es uno de los dolores más grandes que existe soportable para la mujer, en este caso para la mujer. Es un dolor gigante, grandísimo, fuerte. Y él dice, tengo ese dolor de parto, estoy sufriéndolo de nuevo. O sea, en el fondo es como si Pablo me dijera, yo ya sufrí por ustedes, o sea, yo ya engendré esta iglesia cuando vine acá y cuando mostré a Cristo, ¿por qué tengo que volver a sufrir de nuevo un nuevo dolor de parto por ustedes? Porque se están volviendo de la verdad, se están desviando de la gracia de Dios y yéndose a las obras. Entonces lo que Pablo dice en el verso 21 es, díganme los que desean estar bajo la ley. O sea, ustedes, díganme, yo les voy a hacer una pregunta, dice Pablo, a ver, contéstenme. ¿Ustedes no escuchan a la ley acaso? ¿Ustedes no oyen lo que la ley está diciendo? Pablo les dice, vayan a la ley. Ustedes los que quieren estar bajo la ley, vayan a la ley, vayan a lo que la ley dice y vean lo que la ley dice. Y es interesante eso, porque si nosotros vamos a la ley, ¿qué vamos a encontrar en la ley? Vamos a encontrar que todo lo que aparece en la ley, yo no lo puedo cumplir. Si vamos a la ley y vamos uno por uno, solamente los 10 mandamientos, sin considerar todas las demás leyes, solo los 10 mandamientos, vamos a encontrarnos que tan solo vamos a llegar al primero y nos vamos a encontrar en dificultades. Nos vamos a encontrar con que vamos a revisar nuestro corazón y sí vamos a tener un montón de dioses ajenos delante de Dios. Muchas veces ponemos nuestras vidas antes que el Señor en nuestra vida. Muchas veces ponemos nuestros planes por sobre los de Dios. ¿Y eso cómo se llama? Idolatría, ¿no?
Entonces, ya, ¿para qué seguir con el segundo mandamiento si finalmente no puedo con el primero? Si no podemos siquiera cumplir el primero, de amar a Dios con todo nuestro corazón, de no tener dioses ajenos delante de Él. O sea, si ya no podemos con eso, ¿para qué seguir adelante? Entonces, por eso Pablo le dice, mira, escuchen a la ley, oigan la ley. Y Pablo le dice, ahora siéntense que yo les voy a hacer un estudio bíblico. Siéntense que yo les voy a explicar lo que significa Génesis 16. Y sabes que es hermoso pensar que una historia que pasó hace tantos años atrás, está escrito en el Génesis, sea tan contemporáneo para nuestros días, para los días de Pablo, y es que así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es contemporánea siempre, es trascendente siempre, siempre hace algo. Y es una sandía de calada, y siempre digo lo mismo, pero es así. No tenemos que recurrir a la carne o a estrategias de la carne para llamar la atención de las personas. Y finalmente la palabra de Dios es suficiente y hará lo que tiene que hacer. Y por eso la estudiamos verso a verso, porque la palabra de Dios hace lo que tiene que hacer y lo va a hacer. No hay nadie que pueda reemplazar lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros. Entonces Pablo dice, mira, vamos a ir a la ley. ¿Y qué está escrito en la palabra de Dios? ¿Qué está escrito en la Torá? Y cuando él dice, no oyen a la ley, está refiriéndose a la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia que estas personas tanto, ¿cierto?, conocían. Los religiosos particularmente, los lleva ahí. Y le dice, abre tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 16, ¿sí? ¿Y qué dice Génesis capítulo 16? Nos dice que escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la sierva, de Agar, y otro de la libre, de Sara, ¿no? Y la primera cosa que nosotros vemos en esta historia es que pese a que Abraham tenía una gran fe, o creyó la promesa por la fe, hubo un momento en que Abraham dijo, está pasando el tiempo. ¿Ok? Como que se empezó a desesperar, ¿no? Como cuando nos desesperamos nosotros a veces cuando tenemos que esperar, y no nos gusta esperar, y empezamos a decir, bueno, tal vez si le echo una mano a Dios, tal vez sí puedo acelerar las cosas, tal vez sí podamos, tal vez Dios nos quiere dar un hijo, pero tal vez nosotros tenemos que poner algo en esto. Entonces, Sara, que el nombre de ella antes era Sarai, que significa dominadora. Y cuando el Señor le permite tener un hijo y todo, después el nombre de Sara cambia. El nombre de Sara cambia a Sara, sin la I. ¿Y sabe lo que significa Sara? Significa princesa. La obra de Dios en la vida de Sara la hizo pasar de una dominadora a una princesa. Transformó su vida el Señor. Pero Sara era de armas tomar, o sea, ¿ya? Digamos, tenía su carácter. Entonces le dijo a Abraham, oye Abraham, pero mira, ¿por qué no hablas con Agar? ¿Por qué no hablas con tu sierva? Era costumbre en la época que el esposo que no podía, que si la mujer no le daba descendencia al esposo, era una tradición, no algo que Dios quería, eso hay que recalcarlo, una tradición. No siempre las tradiciones encajan con lo que Dios quiere, pero había la tradición de que la sirvienta ocupaba el lugar de esposa solo para engendrar hijos y que el hombre tuviera descendencia, ¿no? El matrimonio tuviera descendencia. Entonces dijo a Sara, bueno, vamos a hacer las cosas entonces como acostumbran a hacerlas todas las personas, ¿ya? Y finalmente dijo, vamos ¿por qué Abraham no vas y tienes una relación con Agar? Entonces ahí puede que ese sea el hijo que el Señor quiere. Y bueno, entonces, y Abraham tampoco se hizo mucho rogar, o sea, digámoslo, no se hizo el rogar y fue y tuvo una relación con Agar, y de esa relación nació Ismael. ¿Ok? Pero algo importante que nos dice este relato: Dios nunca reconoció a Ismael como un hijo. Nunca reconoció a Ismael como el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque fue fruto de la carne, fue fruto de la ayudita de Abraham y de Sarai
con Agar. Y la primera enseñanza de esta mañana es esa. Todo lo que yo haga en la carne, Dios no lo reconoce, porque es mi esfuerzo. La obra de Dios no necesita de mi carne. La obra de Dios no me necesita, de hecho. Cuando Él quiere hacer algo, lo hace Él de manera sobrenatural. No necesita tu ayuda ni mi ayuda. La promesa era, yo te voy a dar una descendencia de tu esposa, te voy a dar una descendencia de Sara, y Sara era estéril, no importa. No importa, eso no es problema para Dios. Pero es que, Señor, es que yo, mira, es que si yo a lo mejor le pongo este tema, no, es que no importa. A Dios no necesita tus habilidades, no las necesita, ni las mías. Simplemente lo que Dios quiere es un corazón sometido a Él, humilde, y que diga, Señor, hazlo. Dios no me necesita. Entonces, esa es una lección muy importante. Dios nunca va a reconocer una obra en la carne. Puedes tener una iglesia llena de personas, pero Dios nunca va a reconocer esa obra si esa iglesia llena de personas es producto de la carne y no de la obra de Él. Podríamos hacer que una iglesia esté llena con muchas estrategias, con muchas cosas, pero son cosas carnales, ¿no? Son productos del ñeque, del esfuerzo del propio pastor y los líderes. Vamos a hacer una campaña de recolección de miembros y vamos a ir casa por casa y vamos a hacer un esfuerzo y finalmente puedes lograr tener una gran iglesia, pero esa iglesia es producto ¿de quién? Del esfuerzo y trabajo humano, no del trabajo de Dios. Dios nunca va a reconocer la obra que hago en la carne, aunque sea algo bueno, según mi propia percepción. Porque Abraham y Sara dicen, bueno, a lo mejor Dios, podemos ayudarle. A lo mejor Dios quiere que realmente este hijo, y este hijo va a ser el hijo de la promesa. Pero cuando Dios llamó a Abraham, ¿se acuerdan cuando le pidió que sacrificara a Isaac? ¿Se acuerdan de ese hecho? Le dijo, tráeme a tu hijo, a tu único hijo. Y ya tenía a Ismael. ¿Pero por qué le dice tu único hijo? Por lo mismo, ¿no? Dios no reconoció a ese hijo como legítimo, como el hijo de la promesa. Hijo de la promesa había uno solo y tenía que nacer de una forma, de manera sobrenatural, por la intervención de Dios y no de hombre alguno. La obra de Dios es obra de Dios y nosotros no tenemos por qué meter las manos e intervenir. ¿Ok? ¿Es más lento? Sí, es más lento. Es más lento, pero es espiritual. Y eso es lo que importa. Dame a tu hijo, a tu único hijo. Ahora, ese error o ese pecado, no lo llamemos las cosas como Dios lo llama, ¿no? Porque fue pecado eso. No cortó la promesa de Dios, y eso es increíble, ¿no? O sea, a pesar del error, a pesar de que de este, en buen chileno, el condoro, la promesa de Dios sigue adelante y Dios hace su obra en Abraham y en Sara. Y qué genial es eso. Nosotros vamos a desobedecer mucho como cristianos, pero eso no nos descalifica de ser hijos de Dios. No nos descalifica. Pensemos solamente hoy en la mañana y revisemos nuestros pensamientos. ¿Hay alguno que haya estado en contra de Dios? ¿Algunos pensamientos que haya tenido esta mañana? Probablemente ya vayamos a encontrar alguno que no estaba de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero eso no nos quita la bendición de ser sus hijos. Porque es por la fe que somos sus hijos. No es por nuestras obras. El plan siguió adelante.
Ahora, ¿trajo consecuencias? Claro que sí. Claro que las trae. Si cuando pecamos las consecuencias vienen a nuestra vida, las consecuencias vienen. Pero ¿sabes qué? Como veíamos ayer con los hombres, incluso las consecuencias, Dios las puede usar para beneficio. ¿Qué hicieron los hermanos de José con José? Lo quisieron matar. Pero uno dijo, no, mejor ya es mucho, mejor. Lo vendieron finalmente como esclavo, ¿sí? Fue un pecado de ellos, y grave, y lo escondieron por muchos años. Pero cuando se volvieron a reencontrar años más tarde ahí en Egipto, y ya después de todo lo que José hizo ahí para tratar de probar sus corazones, ellos habían cambiado, porque cuando le dijeron tienen que dejar a Benjamín aquí, no, por favor, déjame a mí, prefiero estar yo aquí que no esté Benjamín. O sea, ya sus corazones habían cambiado, ¿ves? Algo el Señor había estado haciendo ahí. Y cuando finalmente se descubre José ante sus hermanos y lloran todos ahí juntos, José dice algo que es bien importante. Ustedes pensaron hacerme mal. Hicieron mal. Pero incluso Dios usó el mal de ustedes para hacer lo que hoy día está haciendo. O sea, imagínate que hasta las consecuencias del pecado, Dios es capaz de usarlo para beneficio y para hacer su obra. Eso es gracia, ¿no? Fue sin querer queriendo, pero Dios hace su obra igual. Entonces, familia, la historia de Abraham con su sierva nos enseña en primer lugar que nunca Dios va a reconocer algo que yo haga en la carne. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, la verdad es que ese hijo Ismael es un hijo que nació según la carne, pero luego vino el nacimiento de Isaac, que nació como Dios lo determinó que fuera, con los planes de Dios, como Dios quería. Y finalmente Sara tuvo a Isaac, que era el plan de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que Pablo hace acá es poner en contraste, por un lado, los que vienen de Ismael, lo que representa la carne, y por otro lado también los que vienen por la parte espiritual, ¿no? Ahora me gusta mucho porque Dios, a pesar del error de Abraham y Sara, del pecado de ellos, y lo que pasó con Agar, que finalmente se acuerdan que Sara la expulsó de la casa, la echó porque no se podían ver, había ahí un problema, y ahí estaba sola Agar en el desierto y de camino llorando, y por todo, porque alguien puede decir, eso es injusto. Porque era injusto para Sara salir de ahí. Ella era para Agar, era la menos responsable de lo que estaba pasando, pero Dios se presentó ahí. A Dios le importan las personas que están sufriendo por una consecuencia de alguien, por muy justo que sea. Y le habla, le dice, vuelve, tranquila. Y de Ismael también va a venir una descendencia. Porque no tienen por qué pagar las consecuencias de los pecados de otras personas. Dios se preocupa de esa persona víctima. Dios no la va a dejar de lado. Y Dios le da también una promesa, ¿no? Ahora ese es un conflicto eterno, ¿no? De ahí viene el conflicto, pues. Pero eso tiene una alegoría para nosotros. Que la carne siempre va a estar contra el espíritu. Si Dios quiere hacer las cosas, debo dejar la carne de lado. Nunca la obra de Dios va a poder ser hecha en la carne. Y eso es lo que representa toda esta disputa que hay hasta nuestros días, ¿no? Toda la descendencia ahí de Ismael y toda la descendencia de Cade. Y el conflicto eterno, porque eso es lo que pasa, hay un conflicto eterno ahí.
entre ellos. Entonces, lo primero que vemos entonces, el primer contraste, es que lo que Pablo está diciendo, las personas que se han ido a la ley están actuando, están diciendo que sus obras son importantes. Están tratando de hacer la obra de Dios en la carne, pero eso todavía está, eso es esclavitud, eso te lleva a la esclavitud. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Entonces el primer contraste es que en el régimen de la ley no puedes salir de la esclavitud. Si tú intentas estar bajo el régimen de la ley, vas a estar en esclavitud y servidumbre. Nunca vas a poder salir de ese estado de esclavitud y servidumbre si tú vas a justificarte por la ley. No vas a poder salir de ahí, vas a ser un Ismael atrapado porque eres hijo de un esclavo. Entonces ese es el primer contraste. En cambio, si nosotros vamos justificados por la fe, hay libertad. Tenemos libertad, no somos esclavos, somos libres porque somos descendientes espiritualmente de Abraham, porque por la fe fue justificado, ¿entiendes? Ese es el primer contraste que nosotros vemos aquí. El segundo contraste es que Ismael nació según la carne, nació en la carne. Pero Isaac, ¿cómo nació? Según el Espíritu, como el Espíritu quería que naciera. Entonces también este es un contraste, ¿ya? Porque no puedo nacer de nuevo, no puedo ser un nuevo creyente, un cristiano, una nueva persona bajo el régimen de la ley. No lo puedo ser. Sí puedo ser una nueva persona, sí puedo nacer de nuevo por el Espíritu bajo el régimen de la fe. Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Para que todo aquel que mire ese sacrificio pueda tener vida eterna. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, mira, Nicodemo empezó como a rodear la cosa, así, bueno, algo le impactó a Nicodemo de Jesús, o sea, le dijo, realmente estaba impactado, o sea, veía en Jesús algo distinto, pero él empezó a dar vueltas, le dijo, bueno, Señor, Maestro, yo sé que tú has venido de Dios, porque es imposible que tú hagas las cosas que haces si Dios no está con él. Entonces Jesús, me encanta porque Jesús no se va con rodeo, le dice directo, tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Se la dijo así, no se la mandó a decir con nadie. Le dijo inmediatamente, tu religión no te sirve. No te sirve. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo naces de nuevo? Poniendo tu fe en el Hijo del Hombre que va a ser levantado en una cruz, tal como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto. En el libro de Números, todo el pueblo de Israel estaba pereciendo por las mordidas de la serpiente a causa de la desobediencia de Israel. Todos estaban muriendo, cayendo. Dios le dijo, Moisés, levanta una serpiente de bronce, haz una serpiente de bronce y levántala. Entonces da la orden que cualquier persona que mire esa serpiente, esa mordedura mortal ya no va a ser efectiva y las personas van a vivir. No les va a producir nada. En el fondo es como volver a nacer, porque con esa mordedura tú te morías. Era muerte segura. Pero si miran esta serpiente de bronce, ellos van a vivir. Esa es la misericordia de Dios. Y eso mismo Jesucristo tomó esa misma enseñanza para mostrar que mirando a Jesús, simplemente poniendo nuestra fe en Él, también la herida mortal del pecado es sanada y somos nacidos de nuevo. Y así de fácil, pero hay gente que aún así no viene a Jesús y ni lo mira. Es como la serpiente de bronce. ¿Cuánta gente habrá muerto igual? ¿Cómo es posible que mirando esa serpiente de bronce en mi herida y empieza a tratar de intelectualizar todo, ¿no? Pero ¿cómo actuará la serpiente? ¿Será que algo pasa, no sé, a nivel corporal y entre tanto se muere? Y hoy día tanta gente dice, pero que ¿cómo?
¿cómo va a ser tan fácil que mirando a Jesús? Y sí, así es. No hay nada secreto. No hay nada de una cosa del otro mundo que tengan que enseñarnos los extraterrestres. Es una cuestión terrible, es sencillamente la gracia de Dios a través de Cristo y ya. Y tú pones tu fe en Él y eso se cuenta por justicia y tú naces de nuevo y el Espíritu Santo viene a tu vida y eso es todo, eso es simple, eso es lo sencillo, así es. Pero vinieron los teólogos y lo complicaron todo. Lo complicaron todo. Esa es la verdad de la salvación, no hay otra verdad. Y bajo ese régimen viene el milagro, Isaac. Isaac es un milagro, nacido de una mujer estéril y de un hombre anciano. Nosotros somos un milagro, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, siendo como éramos, teniendo la naturaleza pecaminosa que todos tienen, viniendo a Jesús, hoy día somos nacidos de nuevo. Eso es un milagro. Pero si vamos a la ley, somos esclavos. Somos nacidos según la carne. Y somos como el intento de Abraham de ayudar a Dios. A ver, no, si yo tengo que poner algo en esto, si yo tengo que hacer algo, ¿cómo va a ser tan fácil? ¿Verdad? Ahora mira lo que dice el verso 24, lo que dice Pablo. Dice, esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. ¿Qué representa el monte Sinaí? ¿Qué se dio en el monte Sinaí? La ley. ¿Produce esclavos? Sí. La ley nos vino a decir que estábamos esclavos del pecado, siendo la ley buena, porque la ley no es mala. El problema es que nosotros somos los malos e incapaces de cumplirla. Entonces, ¿qué engendra Sinaí? Esclavos, porque se reveló la ley de Dios. Engendra hijos para ser esclavos. O sea, tú no puedes ser un hijo de Dios por medio de la ley. No lo puedes hacer. No es el régimen. Es contradictorio total. Dice, este es Agar, dice al final. ¿Verdad? Eso representa a Agar. Ahora mira lo que dice el 25. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, es decir, la Jerusalén terrenal. ¿La Jerusalén terrenal recibió a Jesús? No. Pero porque ella dice está en esclavitud con sus hijos. ¿Cómo estaba Jerusalén? Esclava de la ley. Pero la Jerusalén de arriba, o sea, hay una Jerusalén celestial. Es libre. Esta es nuestra madre. ¿Ok? O sea, nosotros fuimos engendrados por el Espíritu Santo y fuimos transformados en ciudadanos de una ciudad celestial, no terrenal, no bajo la ley. Fue un nacimiento espiritual que nosotros tuvimos. Porque escrito está, dice el verso 27, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino hijos de la libre. O sea, aquí tenemos más contrastes todavía entre los dos regímenes, entre la ley y la gracia. Primero es que los que intentan justificarse por la ley a través del legalismo vienen de la Jerusalén terrenal.
son de aquí. Es algo carnal, terrenal, de la tierra. En cambio, los que hemos creído en Jesús, por la gracia, venimos de las Jerusalén del cielo. De allá venimos. Somos producto de la obra de Dios, transformadora en nuestra vida. Y ya nuestra ciudadanía no está en los cielos. En la tierra, está en los cielos. Allá está nuestra ciudadanía. Ya no somos de aquí, somos peregrinos y extranjeros. Pero los que se van por el lado del legalismo todavía son de aquí. Todavía están esclavizados a un sistema religioso muerto. Todavía son esclavos. Están según la carne y nunca van a poder agradar a Dios. Nunca. ¿Sí? Ahora fíjate otra consecuencia. Si bien los descendientes de la esclava va a tener hijos, pero los descendientes del espíritu son muchos más hijos. Hay mucho más abundantes hijos. También los hijos de la esclava persiguen a los libres. ¿Qué hace un legalista? ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo hace unos capítulos atrás? Que habían entrado para espiar su libertad en Cristo. A ver, ¿qué están haciendo estos gentiles? A ver, vamos a ver qué está haciendo el otro. Vamos a espiar, ¿qué onda? A ver. Y en eso se convierten los legalistas. Cuando uno es legalista, uno se convierte muchas veces en un legalista. A ver, vamos a perseguirlos a estos, vamos a ver qué onda. En cambio, los que somos del Espíritu no perseguimos a nadie, pero somos perseguidos por ser cristianos. Somos perseguidos por ser del Espíritu, por los que no son del Espíritu. Este mundo persigue al cristiano verdadero. La carne lo persigue todo el rato. Ahora, ¿qué heredó el hijo de la sierva? Nada. No tiene herencia. Es esclavo. No tiene derecho a herencia. Pero ¿qué heredó el hijo según el Espíritu? Todo. Todo. Heredamos todas las cosas de Dios, las que son del Espíritu. Y me encanta porque acá en Gálatas estamos viendo que todo es por la gracia de Dios. Y cuando pasemos a Efesios, y aprovecho de decirles que después vamos a estudiar Efesios, vamos a ver todo lo que la gracia hizo posible que nosotros tuviéramos. Todas las cosas que hay en el cielo, todas las cosas que tenemos reservadas para nosotros. Todo por la gracia de Dios. Heredamos todo. Y finalmente, el contraste creo más tremendo es que la relación que se basa en la ley es la gran diferencia. Hay una gran diferencia de relación con Dios. Ese es el último contraste. Son dos maneras de relacionarse con Dios que tienen finales muy distintos. La primera forma de relacionarse con Dios está relacionada al cumplir con la ley. Y esa es una vida de esfuerzo inútil. Porque ya vimos que a Dios no se le agrada en la carne. Pero también hay una relación, por el otro lado, que se basa en el amor de Dios, en la confianza en el Señor. Ese es el gran contraste. Cuando yo me relaciono con Dios basado en el cumplimiento de la ley, no voy a tener libertad, no voy a tener gozo en mi vida. Pero cuando me relaciono basado en la gracia de Dios, hay amor, hay confianza, hay cercanía con Dios, hay una relación con Dios. Y es muy distinta la relación. Entonces, creo que una de las cosas más importantes acá es que el camino cristiano no se camina bajo la ley. Eso es una enseñanza importante para esta mañana.
sea, el camino cristiano no se camina así. Se camina en amor. Se camina en fe, basada en las promesas de Cristo para nosotros. Se camina en amor, una relación, no en cumplimientos. ¿Cuántas veces caemos en eso? Ay, que Dios me bendijo porque oré todo el día. ¿Quién dijo eso? Que tú ores bien. Estamos comunicándonos con Dios. Yo no oro porque sea una obligación orar. Yo oro porque tengo una necesidad de comunicarme con un Padre Celestial, a quien amo. Yo no oro porque a las 6 de la mañana suena el despertador y me dice tienes que orar. Yo tengo la necesidad de orar porque quiero encontrarme con mi Padre en la mañana, porque quiero hablar con Él, porque necesito esa relación. No oro porque alguien me dice que tengo que orar. ¿Por qué abro la Biblia? Porque yo quiero escuchar a mi Padre hablar, porque es mi Padre, ¿ves? O a poco si tú tuvieras un padre buena onda y bacán y que es consejero y todo, no lo quisieras escuchar, ni hablar con él. Sí, son importantes las disciplinas espirituales, pero a veces caemos en el legalismo. Nosotros caemos en el legalismo, caemos en que tratar de caminar el camino del Señor como en nuestra propia fuerza, como voy a poner el reloj para orar. Oye, que el amor sea lo que despierte a las 6 de la mañana tu vida para orar. Que el amor por tu Padre sea el que te despierte para leer las Escrituras y estudiarlas. Que el amor por tu Padre Celestial sea el que te trae aquí. Nosotros intentamos basar nuestra relación muchas veces en el cumplimiento de ciertas cosas. Y familia, eso es un tremendo error. Un tremendo error. No somos hijos de la sierva. Somos hijos de la libre. Somos herederos de todo. Somos de la ciudad celestial. Somos producto del Espíritu. Y nuestra relación se basa en el amor que Dios ha tenido para nosotros. Si tu relación con Dios no se basa en el amor que Dios te ha tenido, estás teniendo una relación legalista con Dios. Y eso no va a rendir fruto. Tienes que relacionarte con Dios por medio de este régimen de la gracia, lo que estamos viendo aquí en Gálatas. Esa es la forma de relacionarse con Dios. Por eso el ser un hijo de Dios no es por decreto, ni voluntad de hombre, dice Juan, capítulo 1, versos 2 y 13 y 14. Sino es obra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino vienen de Dios. Y entonces hay un vínculo, llamémoslo, hay una relación tan estrecha con Dios por amor, que realmente es lo que nos ata y nos une. Y nos hace doblar las rodillas y orar durante la mañana y durante la tarde y durante la noche y abrir la Biblia. Si no es eso lo que nos está produciendo esas cosas, tengo que revisar si estoy realmente teniendo una relación basada en la gracia de Dios y en su amor, o estoy teniendo una relación legalista con el Señor. Y los resultados son muy distintos. Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 5. Para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Por tanto, permanezcamos firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. O sea, Pablo les da un estudio bíblico acá y le dice, ok, ¿ya vieron? ¿Ya vieron que es distinto? ¿Ya vieron que el relacionarnos a Dios por medio de la ley no puede producir nada? En cambio, por medio del Espíritu sí. ¿Ya vieron eso? ¿Ya leyeron Génesis?
16. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, dejen de irse, dejen de someterse a Ismael, sean Isaac. Dejen de ser esclavos, sean libres. Entonces, familia, esto es una enseñanza importante para nosotros. No hay legalistas ni personas que están bajo la ley que puedan ser creyentes, que puedan ser nacidos de nuevo. No es la manera, así no. No la hay. No podemos ser cristianos realmente si nosotros nos sometemos otra vez a ese régimen de la ley. Y ese es el problema que estaba sucediendo en Gálatas. Los cristianos acá estaban cayendo de la gracia. Los hermanos estaban dejando de ser cristianos por tratar de cumplir con estos rituales de la ley. Así que Dios no nos llamó a ser esclavos sino libres. Ya no nos relacionamos en base al cumplimiento de metas, de ley o algo, nos relacionamos simplemente en el amor y la confianza que tenemos con el Señor. Entonces, ¿cómo es tu relación con el Señor? ¿Te relacionas por medio de lo que haces o por medio de lo que Jesús hizo? Ese es el punto. Nosotros nos relacionamos con Dios en base a lo que Jesús hizo. No en lo que yo hago o trato de hacer, sino en la obra que Jesús hizo. Y la obra de Jesús es completa y total, no necesita nada más. Todo ha sido consumado. Así es que somos libres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice el verso 1 del capítulo 5. Permanecer firmes. ¿Dónde? En la libertad. En la gracia. En Cristo. Ahí sí tenemos que permanecer. Y es lo que Jesús dijo en Juan 15. Permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes y va a haber fruto. No obras, no ley, no obligación. Fruto. El fruto viene producto de un cuidado de un árbol, de guardarlo, de regarlo. Y eso es obra de Dios. Eso es lo que hace Dios. Yo simplemente me pego a la vid y espero en su trabajo, la obra que Dios va a hacer, y voy a dar el fruto a su tiempo. Pero no somos fábricas, como dijo el pastor Jack Smith, ¿no? En su libro La gracia todo lo cambia. No somos fábricas, somos un jardín. La fábrica es el producto del esfuerzo del hombre por hacer algo. El jardín da fruto, producto del cuidado del labrador. ¿Y quién es el labrador? ¿Quién dijo Jesús que era el labrador? Su Padre. ¿Y quién es la vid? Jesús. ¿Quiénes son las ramitas? Nosotros. Entonces, si hay donde tenemos que permanecer firmes, es en la gracia de Dios, en Él. Ahí debemos permanecer firmes. Es el único régimen que te dará la libertad realmente. Entonces, ¿por qué volver a la ley? ¿Por qué? O sea, eso es absurdo. Las personas estaban aquí circuncidándose. O sea, imagínate hasta dónde llegaron. Guardaban el sabbat. Está muy de moda ¿cómo se llama esto? Los mesiánicos. Los judíos mesiánicos. Pero cuidado con algunos grupos. Porque en el fondo igual son judaizantes hasta cierta manera, algunos grupos. Onda que guardan el sabbat y todo. ¿Qué hace un cristiano guardando el sabbat? No tiene ningún sentido.
No somos descendientes de Ismael, venimos por el lado de Isaac. Ahora es interesante ver los descendientes de Ismael en nuestros días. El ala musulmán. ¿Y qué dicen ellos? Tienes que morir por la causa de Alá. O sea, haz cosas. Increíble, ¿no? Se perpetúa eso en ellos. Ahora, por el otro lado, los hijos de Abraham, ya hemos visto, tampoco son los que simplemente tienen la sangre de Abraham. Porque Israel tampoco está bien. Ellos rechazaron la gracia de Dios. Y ellos juran que pueden cumplir la ley. Pero Jesús dijo, no, pues, aquí vengo yo, y lo rechazaron. Pero lo genial es que a todos los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, nos dio ese derecho de ser hechos hijos de Dios. Y eso no de nosotros, es un don de Dios. Así es que disfruta tu relación con Dios. Si no estás disfrutando tu relación con Dios, tal vez estás basando tu relación con Dios en algo legal, en lo que tú haces. Y no estás basando esa relación en el amor de Dios hacia ti y de ti hacia Él. Y creo que una buena medida para ir terminando, para terminar, una buena medida de cómo saber cómo estoy basando mi relación con Dios es ver mis tiempos de oración o de la palabra. ¿Los hago porque hay que hacerlo? ¿Porque el pastor me dijo que había que hacerlo? ¿O porque es una obligación? ¿O porque quiero tener comunión con una persona tan significativa como nuestro Padre Celestial? ¿Te fijas que de repente nos encontramos con siendo un poquito legalistas? ¿Cierto? Te digo algo, intenté de toda mi vida, en la vida cristiana, pero de todo. He pasado por todo lo que puedan pasar cada uno de ustedes y estar pasando. He pasado y tengo que pasar por muchas más todavía. Pero yo decía, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no puedo crecer? Y pasé por toda esa etapa de ya me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar. Y no pasó nada. Tal vez tengo que ayunar. Y tampoco pasó nada. Hasta que un día dije, Señor, te necesito a ti. Y transformó mi vida completa. Toda mi filosofía de vida cristiana. Porque ahí parte todo. Una relación. Te necesito. Y hoy día oro a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Pero no es producto de que ponga el reloj a esa hora. Ni una cosa impuesta. Ni que yo haya pensado de un día para otro. Es porque el Señor me levanta. Es porque quiero estar con Él a esa hora. Porque lo necesito. Y entiendo el amor que tiene por mí. Entonces, no quiero dejarlo ahí solo. O sea, yo no necesito a Él. En el discipulado 2 creo que al final hay una historia de la casa, de las piezas de Dios. Me parece que es la sesión 9, no estoy seguro. Mujeres, sáquenle el jugo a esa lección. Porque también es una de las lecciones que me habló mucho. De la relación. Dios te ama, familia. Dios nos ama. Y que esa sea la base de nuestra relación con Él. Siempre. Nunca dejemos esa relación basada en el amor y la confianza que tenemos en Cristo para irnos a un régimen de cumplimientos que no va a ser fructífero. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, ¿ya?